Conchas, soy Lemon, bienvenidos a mi clase de japonés. Espero que les guste y si les gustó, por favor no se olviden de suscribir y seguirme en mis redes sociales. Vayamos con la clase. Hola a todos, espero que estén listos para poder continuar con nuestro aprendizaje del japonés. Nuestra clase de hoy día va a ser acerca del katakana. Sin embargo, antes de comenzar con la clase, quiero felicitar a todos los que han culminado la clase de hiragana. Yo con esto puedo decir que ustedes ya pueden pronunciar todas las palabras que existen en japonés. Felicitaciones. ¡Yay! ¡Qué buen servicio! Y antes de comenzar también quiero decir mi opinión personal. Es un poco extrema. Sin embargo, si su objetivo es poder aprender a hablar el japonés o poder entender el japonés cuando le hablan, no es necesario que aprendan los siguientes dos temas, que es el katakana y el kanji. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Ya que estos dos solamente son utilizados en la escritura japonesa. A la hora de hablar, no van a tener otros sonidos que estén en katakana y no estén en hiragana. Entonces con el hiragana ya hemos cubierto todas las pronunciaciones del idioma. Sin embargo, si usted quiere aprender a leer el japonés o quiere aprender en su totalidad este idioma, les recomiendo que aprendan estos dos, ya que los textos, los menús en los restaurantes, los mangas, etcétera, todos los medios escritos, se utiliza estas tres sistemas de escritura, que es el hiragana, katakana y kanji. Se utiliza en combinación. Entonces, una vez explicado esto, si su objetivo es poder aprender a hablar y entender lo que le están hablando en japonés, se pueden saltar esta clase. Y para los que quieren aprender el katakana, sigamos con nuestra clase. Ikimashou. Primero vamos con la definición del katakana. El katakana es un sistema de escritura utilizado principalmente para palabras extranjeras y también en onomatopeyas. Y algunos de ustedes se deben estar preguntando, ¿no es un poco racista de parte de Japón tener un sistema de caracteres solamente para palabras extranjeras? Bueno, en parte sí, porque está diferenciando origen japonés y origen extranjero. Sin embargo, en la forma de utilizar no tenemos ningún sentimiento discriminatorio para las palabras extranjeras, sino que esto ya viene inculcado desde antes, desde el origen del katakana. El katakana fue creado en los años 700 más o menos, junto con el hiragana, y el katakana inclusive fue antes que el hiragana, y su objetivo era para facilitar la lectura de los documentos que venían de origen extranjero, principalmente de China. China también tiene este sistema de kanji, sin embargo era diferente con el sistema de kanji de Japón. Entonces, a la hora de querer leer estos documentos de China, Japón tenía que escribir su kanji al costado de estos documentos. Y a la hora de leer se dificultaba mucho. Es por eso que crearon este sistema de katakana para poder facilitar la lectura de estos documentos, ¿no? Entonces, con este origen del katakana, Japón decidió que todas las palabras que venían del extranjero se tenía que escribir en katakana. Y eso ya se fue yendo costumbre hasta que ahorita todas las palabras extranjeras se escriben en katakana, ¿no? Entonces, más que en el sentido discriminatorio, fue un medio necesario para poder leer los documentos extranjeros. Y luego se fue creando el hiragana, ¿no? Entonces les pido que no se sientan discriminados por este sistema, sino que era un medio necesario para poder leer estos documentos. No había otra manera. Ahora vamos con la tabla de katakana. Como pueden ver, la cantidad de katakanas y la cantidad de hiragana son iguales, son 46 caracteres. Y la pronunciación también son iguales. A, I, U, E, O, Ma, Mi, Mu, Me, Mo son iguales. Es por eso que al comienzo de la clase les dije, si su objetivo es aprender a hablar el japonés, no es necesario que aprendan el katakana, porque son iguales, son 46 caracteres, la pronunciación es igual, solamente que la utilización es diferente. No encuentro fallas en su lógica.
Y a comparación con el hiragana, no sé si pueden notar que el katakana es un poco más recto, es un poco más rígidos a comparación con el hiragana. El hiragana tiene más curvas. En katakana solamente son trazos rectos, ¿no? La mayoría. Una vez explicado esto, vamos a aprender a escribir estos katakana. Vayamos. Bueno, vamos con la escritura del katakana. Primero es el A, primer trazo, segundo trazo. Luego tenemos el I, primer trazo, segundo trazo. Luego tenemos el U, estos son 3 trazos. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. Luego es el E, este es el E, primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. Y tenemos el O, primer trazo, segundo trazo, colita y el tercer trazo aquí. Como pueden ver, los trazos son más rectos a comparación con el japonés. Entonces algunos de ustedes van a sentir que es más fácil, ¿no? Luego tenemos el K. El K se parece al K de hiragana. Sin embargo, no tiene esta comilla, ¿no? Primer trazo, colita, segundo trazo. Luego tenemos el Ki. Primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. En hiragana aquí había como un platito, sin embargo en katakana no hay. Luego tenemos el Q. Primer trazo, segundo trazo. Es como un 7, ¿no? Y tenemos el que, primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Luego el ko, primer trazo, segundo trazo. Es como hacer un cuadrado sin el último, ¿no? Y luego vamos con el sa. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. Luego el shi. Primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Luego vamos con el su. Primer trazo, un 7 y luego el segundo trazo, ¿no? Tienen que tener cuidado de no sobrepasarse. Luego tenemos el C. Primer trazo y segundo trazo. Este también se parece mucho al hiragana. Sin embargo, tienen que tener cuidado que aquí tiene una curva, ¿no? No, una curva no, sino es puntiagudo. Luego tenemos el so, primer trazo y segundo trazo. Se parece un poco al ri de hiragana, pero es diferente, ¿no? Es un poco más angular. Es como una Y a la mitad, ¿no? Luego tenemos el ta, primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Se parece mucho a la Q, ¿no? El Q no tiene este tercer trazo, entonces tienen que tener cuidado. Luego tenemos el chi, primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Luego tenemos la tsu, primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Aquí algunos deben estar diciéndose, ¿no se parece a la shi? Sí, tienen razón. Se parece a la shi. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. Primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Primera diferencia es que el tercer trazo, el atsu, comienza de arriba hacia abajo. Y la shi, el tercer trazo, comienza de abajo hacia arriba. Y además, en la tsu, estas dos comas están mirando un poquito más abajo, ¿no? Están más abajo. Sin embargo, en la shi, estas dos comillas están más echadas, ¿no? Entonces, por esta pequeña diferencia, se cambia la pronunciación. Entonces, al comienzo se le va a dificultar a la hora de aprender, pero esto es poco a poco, poco a poco. Listo. Y luego tenemos la T. Primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Y luego tenemos el To. Primer trazo, segundo trazo.
Y este aquí es el na. Na parece una cruz, ¿no? Primer trazo y segundo trazo y le dobla un poquito, ¿no? Le hacen una curva. Se parece a una cruz, pero está curvado, ¿no? Luego tenemos el ni. Primer trazo, segundo trazo. Se parece a la E sin nuestro trazo vertical, ¿no? Son dos trazos. Luego tenemos la nu. Hacen un 7 inclinado y le hacen una tacha. Lo tachan. Luego tenemos el ne. Primer trazo, segundo trazo, tercero y cuarto. Aquí, como pueden ver, el cuarto trazo no está intersectando ningún trazo anterior. Está un poco separado. Y luego tenemos el no. Creo que es el más fácil de todos. Es un trazo en diagonal. No. Luego tenemos el ja. Primer trazo, segundo trazo. Luego tenemos el ji. Ji comienza de aquí. Primer trazo y segundo trazo. Es como una persona sentada, ¿no? Aquí está la cabeza, y aquí están sus brazos, y aquí está su cuerpo. Una persona sentada. Luego tenemos la ju. Ju también fácil. Es un trazo nomás. 1, 2. Luego tenemos la G. La G también es fácil. Se parece a hiragana. Sin embargo, es un poco más angular. Luego tenemos el jo. Primer trazo, segundo trazo, colita, 2 comas. Tan, tan. Luego tenemos el ma. Primer trazo y segundo trazo. Luego tenemos la mi. Mi también fácil. 1, 2, 3. Esa es la mi. De izquierda superior a derecha inferior. Luego tenemos la mu. Mu. Primer trazo y segundo trazo. Luego tenemos la me. La me es un no y lo tachan. Esa es la me. Es como una X, ¿no? Pero tienen que tener cuidado que el primer trazo siempre va a ser más largo que el segundo. Luego tenemos la mo. Primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Se parece un poco a la T, ¿no? Sin embargo, tienen que ir hacia la derecha. Luego tenemos la ya. Primer trazo, segundo trazo. Igual se parece... Este de aquí se parece mucho al ya del hiragana, pero tienen que tener cuidado que aquí es más angular. Luego tenemos la yu. Se parece a la ko, sin embargo, tienen que sobrepasar esta línea, ¿no? La ko se detiene aquí y la yu se va hasta el fondo. Luego tenemos la yo. La yo es un trazo, 2, 3. Luego tenemos la ra. Primero y segundo. Luego tenemos la ri. Este de aquí también se parece mucho al hiragana. Sin embargo, no tiene la colita de aquí, ¿no? Es un trazo recto y el segundo trazo. Luego tenemos la ru. Hacen un no y hacen un trazo vertical y lo levantan, ¿no? Hacia arriba. Luego tenemos la re. La re es igual que acá. Un trazo hacia abajo y lo levantan hacia arriba. Luego tenemos la ro. La ro es un cuadrado, nada más. Luego tenemos la wa. La wa se parece a la Q. La Q. Sin embargo, es más ancho. ¿Se acuerdan de la Q? La Q es arriba. Ahí está. La Q es más delgado, ¿no? La wa es más ancho. Sí, la wa es más ancho. Luego tenemos la O. La O difícil. La O difícil son 3 trazos. 1, 2 y 3. Y por último tenemos la M. Primer trazo y segundo trazo. Este se parece mucho a la So. So. Ya no, la So. Se parece mucho, pero igual que la Shi y la Tsu, se diferencian en que la M comienza
El segundo trazo comienza de abajo hacia arriba. Y la so, el segundo trazo comienza de arriba hacia abajo. Y además este primer trazo es más vertical en la so. Y en la es más horizontal, está más echado. Bueno, con esto acabamos la escritura del katakana. Muy bien hecho. Como ya les dije, el katakana es utilizado para palabras de origen extranjero. Por ejemplo, kohi, café, se escribe así, ¿no? Kohi. Pan también es de origen extranjero y se escribe pan en katakana. Helado también es de origen extranjero, del inglés, ¿no? Ice cream. Y en japonés se escribe en katakana, ice cream. Una actividad buena sería escribir sus nombres en katakana para que se vayan acostumbrando. Con esto acabamos la clase de katakana. Espero que les haya gustado, haya sido entendible. He tratado de correr un poco, porque si no hubiera sido largo igual que el primer video del hiragana. Sin embargo, no había mucho que decir porque ya saben la pronunciación, ¿no? Voy a tratar de subir videos cortos explicando o haciendo ejemplos de katakana. Espero que les guste y lo voy a estar subiendo en mis redes sociales y acá en mi canal de YouTube también, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver un poco de kanji, un resumen pequeño. No voy a tocar a profundidad, porque si voy a tocar a profundidad voy a tener que enseñar más de 10.000 kanjis. Así que no, mi objetivo no es eso. Sin embargo, también voy a estar subiendo videos cortos de algunos kanjis básicos, que sería bueno que los aprendan, ¿no? Y nada, con esto acabamos la clase y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias. Sayonara.